Entonces, yo, como soy ingeniero, o sea, yo no vengo del mundo de la filosofía de Derecho, sino del mundo de la informática, pues cuando me pongo a analizar las cosas digo, bueno, esto se mide, ¿vale? 1, 2, 3, 4, o sea, me acuerdo una vez con Rafa, cuando prologaste mi primer libro me dijiste, es que aquí no ponemos bolitas para las ideas, ¿te acuerdas tú de eso? Dice, es que tú pones idea 1, idea 2, idea 3 y nosotros lo ponemos todo seguido, ¿no? Entonces, es un conflicto de culturas, ¿no? Yo soy ingeniero y tengo que poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, lo he visto en todos los lados para aparecer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces dije, bueno, vamos a ver, ¿qué propone el sistema de derechos humanos de construcción social para el futuro? Y dije, mira, qué casualidad que se acaban de aprobar los objetivos del milenio, de desarrollo sostenible, los objetivos 2030, y voy a compararlos con los que proponen los transhumanistas, y así va a ser sencillo. Esto casan 3, casan 4, casan 5, y así no tengo que poner muchos objetivos, sino lo voy contando y comparando las tablas y ya está. Entonces, los objetivos de desarrollo del milenio son erradicar la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria... Yo el trabajo esto habría que plantearlo, pero bueno, porque el trabajo decente se ha acabado. Y quizá teníamos que no trabajar, que trabajasen las máquinas. Industria, innovación e infraestructuras, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsables, acción por el clima, vida submarina, vida en ecosistemas terrestres, paz, justicia, instituciones sólidas y luego alianzas. Que esto es muy interesante porque solo aquí se plantean las alianzas, porque lo que se ha aprendido en Naciones Unidas es que como no se pongan de acuerdo grupos e instituciones no vamos a ningún lado, ¿vale? Entonces, he comparado estos objetivos que yo los compro. O sea, ese es el tipo. La otra conferencia decía, a mí lo que me preocupa es en qué tipo de sociedad van a vivir mis sobrinos. No tengo hijos, pero mis sobrinos y nuestros descendientes, en qué tipo de sociedad van a vivir, si va a ser discriminatoria o no, o sea, si va a haber tanto capaces, tanto vales, o si seas como seas, serás bienvenido, ¿no? Entonces, yo compro estos objetivos de milenio, será una utopía, pero bueno, creo que es una aspiración que a mí, por lo menos, me convence. No tiene por qué convencer a todo el mundo, ¿eh? O sea, pero a mí es el tipo de sociedad en la que me gustaría vivir, es la que tiende hacia esto. Y esto lo he comparado con las propuestas del resto de las propuestas transhumanistas, de las 3 vertientes. Habrá más vertientes, no digo que sean las únicas, son las que yo he analizado y he desbrozado. Seguramente haya más con matices. Entonces, el transformismo social de Bostrom y Savulescu está bastante poco alineado, ¿vale? Están muy centrados en el mundo de las máquinas, la superinteligencia. Tiene una propuesta de redistribución, pero no se alinea nada más. No tiene en cuenta el resto de los problemas que proponen los objetivos de desarrollo sostenible. El tecnooptimismo de Kurzweil, sin embargo, está muy alineado. Es decir, los objetivos que tiene el tecnooptimismo y los objetivos del milenio están muy cercanos, o sea que de alguna manera tiene una intención social parecida. Digo social, ¿eh? Y luego Eastman está en medio, no está tan alineado como el tecnooptimismo, ni está nada alineado como el social, que lo de social es una manera de hablar, ¿vale? Le puse así por el modelo social de los británicos y tal, pero en fin, social. Y ahora me vuelvo a los colores de las caras de la gente. ¿Os acordáis que hemos empezado con un señor de raza negra, no? ¿Y estos qué perfil tienen todos? Todos blancos y todos hombres. ¿Eh? Es que esto es importante. Entonces, claro, de alguna manera, concluyo. Entonces, la rebelión de las máquinas es una quimera, una ilusión, que está llena de ilusión y que además está bien, o sea, que es un buen camino a seguir. O sea, yo no digo esto no tiene que hacerse, digo que hay que pensar sobre qué se hace y qué impacto tiene que en el futuro esto del impacto medioambiental, pues más impactos, ¿no? O sea, ¿a qué sociedad nos conduce eso? La tecnología no es buena ni mala, ni la ciencia es buena ni mala, son culturales, es una parte de la cultura, no son neutras y todo depende de cómo las utilicemos, ¿vale? Ya lo he dicho, que las propuestas que ellos hacen a mí me parecen incoherentes con algunos conocimientos o algunos principios actuales y de alguna manera conviene, y esto es muy importante porque todos empiezan con el de la tecnología es una cosa neutra, ¿no? La tecnología es una cosa neutra. La ciencia es neutral, esto no tiene color, ¿no? Y me remito a Lizcano, que es el que analiza la matemática, no sé si lo sabéis, pero la matemática es también, que parece que la más sólida de las ciencias, aunque no se considera una ciencia, es la más sólida, es la más indiscutible. Lizcano, que es un sociólogo de la ciencia de la Complutense, plantea y demuestra
que la matemática es una cuestión cultural. Que las matemáticas no se hacen igual aquí que en China, que su desarrollo viene contaminado por la cultura, porque al final todo es cultura, y la cultura determina la ciencia, determina la tecnología y determina todo. Es decir, no existe el concepto de una tecnología o una ciencia neutral, ni un desarrollo tecnológico neutral. Entonces, y esta es la parte que más me interesa, la mayor parte del perfil de la gente que se ilusiona mucho con el transhumanismo es hombre blanco, 30 y tantos, soltero, de alguna manera, o sea, que es, digamos, los que se creen fuertes y poderosos. Es decir, todo esto ocurre en sociedades muy avanzadas, que tienen mucho dinero, que son muy ricas y que dan por sentadas una serie de cosas, más que nada porque no las quieren ver, porque en sus propios países hay tela, ¿no? Pero de alguna manera yo ya esto lo doy por sentado, todo esto que me estás contando del agua y de la electricidad y eso está. Entonces, de alguna su función, y ellos además durante una época se creen fuertes, que les ha ocurrido a todos, ¿sí? Y luego cuando las cosas vienen mal es cuando ya no cambian de opinión porque desaparecen del mapa, ¿no? Sus propuestas sociales son occidentales, masculinas, socialmente pobres, incompletas y algunas, como las de Savulescu y Bostrom, desde mi punto de vista, muy peligrosas, porque es la aspiración a una raza superior ¿de qué? ¿Con respecto a qué? Y cómo, ¿no? Y lo que ocurre es que la revolución de los derechos humanos viene de los flágiles. Os recuerdo que que habla de la revolución de los derechos humanos es una persona de raza negra que estaba absolutamente discriminada en su época, ¿no? Entonces, todo el planeta, menos los blancos heterosexuales, bueno, no sé si son heterosexuales o no, pero los blancos occidentales, todo el mundo aspira a una cosa, que es el sueño de los pobres, pues la utopía de los pobres y de los frágiles son los derechos humanos. Y la utopía de los ricos y poderosos es la aspiración a ese mundo megatecnológico hacia donde vamos, ¿no? Entonces, el problema los derechos humanos llevan 70 años intentando dar voz a los pobres. La revolución de los derechos humanos, de hecho, solamente la hablan los pobres, los frágiles, me refiero a todos aquellos que no están en el poder y el control, ¿vale? Lleva 70 años funcionando y esto lo hace muy bien este hombre, ¿cómo se llama? El sueco, joder, Hans, no me acuerdo, un sueco, Rosling, eso. Dice, estamos mucho mejor de lo que creemos. O sea, cuando miramos los datos del planeta, está mucho mejor de lo que creemos. Él saca los datos de la ONU, o sea que de alguna manera él cree que como la prensa siempre nos llega negativa, todo lo que nos llega es hay una guerra y no sé qué, nunca salen las cosas positivas. Y además estamos preparados también, tenemos un mecanismo psicológico para esto, que es la amígdala, que nos hace ponernos en la alerta. Entonces todas las noticias que nos llegan del mundo, de todo el mundo, son muy negativas. Y él se ha dedicado a coleccionar y a recorrer países y ver cosas de realidad. Entonces tiene ejemplos fascinantes de cómo no tenemos ni idea de cómo está, sobre todo los occidentales, no sabemos cómo está el resto de los países y el resto de las zonas desarrolladas, y tenemos una visión que está muy anticuada de hace 40 años. Entonces estamos mucho mejor de lo que estábamos hace 40 años, en esperanza de vida, en educación, en muchos factores, en parte gracias a que hay un sistema de derechos humanos y una aspiración utópica, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que luego la realidad es cutre, ¿no? Entonces, de alguna manera, esto me lleva al último problema, que es... Me acuerdo de la conferencia de Miguel Ángel Molina. ¿Te acuerdas tú el primer día que habló de robótica? Sí, a José Manuel Molina. Que le pregunté, dije... A la final le pregunto, es un profesor de robótica de la universidad que dio una conferencia de robótica, y al final le pregunto, oye, pero es que no es lo mismo un implante que te pongas fuera que algo de dentro. Y me dice, joder, ya está lo de derecho, ¿no? O sea, los de derecho no se hablan con los científicos o los tecnólogos, y los de tecnólogos no se hablan con los y todos crean que como son dos familias y dos culturas separadas. Y eso me hace reflexionar sobre nuestra propia educación, que venía comentando Iñaki, que a mí me hicieron elegir con 14 años o 15, ya no me acuerdo, si quería ser de ciencias o quería ser de letras. Vale, eso parece que es neutral, ¿no? Pero no es neutral. Te hacen separarte y, sobre todo si eres tecnólogo científico, te hacen perder espíritu crítico. Y si eres de letras, pues supongo que te hacen perder espíritu tecnológico o crítica con la tecnología. Entonces, quizá lo que queremos hacer, Rafa y yo, yo lo veo así, es solucionar este error de nuestra propia educación, que nos llevó a ser de ciencias o de letras y nos condenó a un sistema que es productivo, que está muy cómodo con que no se junten los dos campos, a pensar, a razonar, a transmitir, a compartir, ¿no? Y yo creo que con eso me quedo, que es que
tenemos que comunicar la ciencia y la tecnología con el mundo de los derechos, de la filosofía, de la historia, y quizá encontrar un ámbito o un ágora de reflexión en el que podamos compartir todos estos puntos de vista, que no tenemos por qué estar de acuerdo. Se trata de compartir, no de estar de acuerdo.